3, go. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de a qué hora usted esté viendo esta transmisión y desde dónde nos esté viendo. Le damos una vez más la bienvenida a este servicio regular de estudio bíblico que tenemos a nombre de la Congregación Iglesia Casa del Alfarero. Y como siempre estamos muy agradecidos de aquellas personas que nos sintonizan y agradecidos de la oportunidad que nos dan los pastores Rey y Rosita Hermoso por tener esta oportunidad de conectarnos junto con ustedes y compartir las verdades de las Escrituras. Pues estamos estudiando ¿qué tema? Estamos estudiando el Espíritu Santo. Y como siempre aclaramos, hacemos este disclaimer al iniciar estos estudios. Estos estudios corresponden a un libro titulado Consejero, Maestro y Guía. Y es parte de una serie titulada Servicio Cristiano, que es de la Universidad Global de las Asambleas de Dios de Springfield, Missouri. ¿Se ve un poco torcido? Sí. No, se ve bien. Ok, pues seguimos. Y como siempre les recordamos que este material está disponible gratuitamente en internet. Usted solamente tiene que conectarse a Google y digitar las palabras consejero, maestro y guía, Universidad Global. Y usted verá cómo le sale este material si usted quiere hacer un estudio más profundo. Pues vamos a orar para dar inicio a la sesión de esta noche. Eterno Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu presencia y una vez más permitirnos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que esperan, Señor, ser alimentados a través del alimento de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos escudriñar con gracia y con sabiduría de lo alto las verdades que están en las porciones de las Escrituras que habremos de estudiar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y como siempre, como es acostumbrado, nos acompañan o me acompañan esta noche, aparte de ustedes que están en sintonía, me acompaña mi esposa que está por ahí en off, no le gusta salir, ella está así últimamente, y también Ramona que para salir menos se puso más lejos esta noche, para que no vaya a salir ni por casualidad. Estamos estudiando el tema de el Espíritu Santo y específicamente estamos estudiando estas cualidades del Espíritu Santo, que es consejero, maestro y guía. Hasta el día de hoy, al día de hoy estamos concluyendo, si Dios lo permite, con la lección número 2. En la lección número 1 comprobamos que el Espíritu Santo era una persona completa y ustedes recuerdan los detalles, los que han estado desde el principio. Y en la lección número 2 hemos estado estudiando que no solamente es una persona completa, sino que es una persona divina. Y hoy tenemos la tercera parte de ese estudio de la lección número 2, que nos demuestra que el Espíritu Santo es una persona divina. Hemos visto varios puntos. El primer punto que vimos fue la aclamación divina de ciertos personajes de la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que reconocieron al Espíritu Santo como una persona divina, como parte de la Trinidad. Y también luego vimos la semana pasada, bueno, antes de ver la aclamación divina, vimos los atributos divinos del Espíritu Santo. Pudimos comprobar que el Espíritu Santo es lo mismo que Dios, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es soberano, que son cualidades que son de la divinidad o de Dios, es eterno. Luego vimos las aclamaciones divinas de algunos personajes y comenzamos a ver la semana pasada y vamos a terminar de ver en esta semana la suficiencia divina del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pues tenemos también ya reportando sintonía aquí nuestro hermano Miguel Ángel, Dios te bendiga, nuestra hermana Estela, Dios le bendiga, nuestro hermano Isoel, Dios le bendiga, nuestra hermana Ramona, que también está aquí en vivo, Dios le bendiga, sierva, nuestra hermana Yocasta, nuestro hermano Juan Mur, e incluso algunos hermanos que también están conectados por la transmisión que está haciendo mi esposa. Y Dios bendiga a todos los hermanos.
Pues al hablar de la suficiencia divina del Espíritu Santo, vimos la semana pasada cómo el Espíritu Santo imparte vida espiritual. Él tiene el poder, Él es suficiente para impartir vida espiritual. Y también vimos cómo el Espíritu Santo es quien nos impulsa a la vida de santidad, es quien santifica nuestras vidas. Para el día de hoy vamos a continuar con este tema y vamos a entrar en la última parte de ese punto. Dios bendiga a nuestra hermana Yesenia, también la más activa en las redes. Recuerdan que vimos la semana pasada acerca del impulso que hace el Espíritu Santo de nuestra santidad. Vimos la necesidad que presentaba el apóstol Pedro de que debamos vivir una vida de santidad íntegra, santidad integral, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Y quedamos cuando revisamos 2 de Corintios, capítulo 7, y revisamos Efesios 4, para demostrar que hay una responsabilidad nuestra en nuestra participación, que se requiere nuestra participación en el proceso de santificación. Recuerda que vimos allí en Efesios capítulo 4, vimos aquella lectura donde el apóstol Pablo nos manda a despojarnos y a revestirnos, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Gloria a Dios. Reportan su sintonía también nuestra hermana Francis Bell desde Cuba y nuestra hermana Carolina y nuestra hermana María, como siempre, y Rafael. Bendiciones para todos, dice nuestra hermana María Núñez. Pues bien, cuando cumplimos nuestra responsabilidad, nuestra parte de responsabilidad, cuando no la cumplimos, es decir, que no cumplimos con mantenernos en sintonía, a la par con el Espíritu Santo, entonces nos exponemos a ser disciplinados con un propósito principal, y ese propósito es que nosotros volvamos al riel. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces es posible ser hijo de Dios, pero no dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo insta a que nosotros, como somos hijos de Dios, nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos, es decir, si el Espíritu Santo es el que nos ha otorgado vida, entonces debemos caminar por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir caminar por el Espíritu? Es tomar las decisiones diariamente, en cada momento, tomar decisiones dejándonos dirigir por el Espíritu. Gloria a Dios. Y cuando no cumplimos con eso, que es nuestra responsabilidad, entonces, ¿qué pasa? Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, que no estamos seguros de quién es, el autor de los Hebreos está haciendo una analogía entre la disciplina que hacen los padres y la disciplina que hace el Espíritu. Y está diciendo que la disciplina que hacen los padres nos disciplinaban, ¿cómo dice ahí? Vuelve a leer el versículo 10. Nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía. Como a ellos les pareciera. Y a veces, yo no sé si usted tuvo esa experiencia, pero yo la tuve, yo sé que muchos de la audiencia también la han tenido, y es la experiencia de que a veces fuimos disciplinados injustamente. Por ejemplo, en mi casa, que éramos, somos 6, pero cuando estábamos pequeños, normalmente crecimos 4, cuando uno hacía algo, ya usted sabe que los demás llevaban. Porque nuestros padres, que eran bien estrictos, cuando se molestaban con uno, normalmente estaban hipersensibles y cualquier otro que hiciera cualquier sencillez, llevaba la de él.
Entonces, está diciendo el apóstol Pablo, si esos son nuestros padres terrenales, que por amor nos disciplinan, pero nos disciplinan como a ellos les parece, a veces injustamente, ¿cuánto más? Sigue leyendo ahí el versículo 10. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos comportándonos de manera que no corresponde con la vida de santidad que nosotros debemos llevar, el Espíritu Santo se encarga de disciplinarnos y nos disciplina con un propósito bien claro, está especificado ahí en el versículo 10, para que participemos de su santidad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo controla nuestras vidas, vamos a crecer en santidad. Amén. Si el Espíritu Santo no controla nuestras vidas, no crecemos en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo no solamente nos da vida espiritual y no solamente nos impulsa a la santidad, sino que también el Espíritu Santo, como dice las Escrituras, nos da poder. Amén. Aleluya. Y me gusta hacer preguntas retóricas, ustedes saben. La pregunta que quiero hacer, ¿usted piensa que necesitamos poder los creyentes? Y mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es una vida constantemente, tenemos una lucha constante con las fuerzas del mal, con la carne, son tantos los elementos. Y para poder vencer es indispensable tener y estar lleno de la unción del Espíritu Santo y de su poder. De su poder. Para que se extienda la palabra del Señor. Amén. El Señor invistió a la iglesia de poder. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver algunos versículos bíblicos y vamos a revisar 5 razones por las que necesitamos el poder que nos da el Espíritu Santo. Amén. Y la primera de ellas es para testificar. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Wow. Entienda la relación. Recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, para poder ser testigos necesitamos poder. Definitivamente. Y todo aquel que le ha tocado testificar sabe que se necesita el poder del Espíritu Santo para usted poder permanecer dando testimonio. Amén. Hasta para las tareas más sencillas dentro de la labor de testificar, como son lo que nosotros acostumbramos a hacer de distribución de tratados, hasta para eso usted necesita el poder del Espíritu Santo si usted quiere que ese testimonio sea efectivo. Amén. Como vamos a ver en la lección siguiente. Ese poder que el Señor prometió, ese poder se cumplió 10 días después de esa promesa que Él está haciendo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Esa promesa Él la hizo el día que se iba que iba a ser tomado hacia arriba, que iba a ser que volvería al cielo. Y esa promesa se cumplió 10 días después, el día de Pentecostés. Los apóstoles recibieron poder y ese poder vino en la forma de la persona del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces necesitamos poder ¿para qué? Para testificar. Segundo, necesitamos poder para poder vencer el mundo y sus hazañas y sus artimañas y el Satanás y sus artimañas. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Y esa fe que dice Juan, la podemos tener porque hemos nacido de Dios. Oiga como dice ahí el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. A veces, hermano, nosotros vivimos una vida cristiana y vivimos una vida cristiana derrotada porque no nos damos cuenta que nosotros ya somos parte del equipo victorioso. Lo que sucede es que, como dice el corito aquel,
sin batalla no hay victoria. Batalla, no batalla, si no viene la prueba, si no está la batalla, batalla, la victoria. Ese es de los viejos. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla, si Jesús al frente va, ganaré la batalla. Aleluya. Entonces, si usted quiere tener victoria, usted tiene que tener batalla. ¿Cómo es eso? Victorioso y no ha tenido ni una sola batalla. Eso está como dudoso. Sí. Entonces dice el apóstol Juan que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Pero por qué lo que es nacido de Dios vence al mundo? Porque está el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo morando con esa persona que ha nacido de Dios. Amén, amén. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y quién es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquel a quien el Espíritu Santo se lo ha revelado. Porque no hay otra manera. Oh, gloria a Dios. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tercero, para servir. Primero, necesitamos poder para testificar. Amén. Segundo, necesitamos poder para vencer. Ser. Porque estamos en una batalla, estamos en una lucha. Y tercero, necesitamos poder para servir. Y le voy a decir algo acerca del punto número 2, de que estamos, antes de que leamos los versículos del punto número 3, le voy a decir algo. Estamos en una batalla y estamos en una batalla contra un enemigo que es un abusador. ¿Usted sabe lo que es un abusador? Un abusador. Cuidado. Un abusador no es más que una persona o un individuo que aún teniendo más fuerza que el otro, le gusta llevar siempre la ventaja. Eso es un abusador. No le gusta pelear contra uno que sea igual que él. Le gusta pelear contra uno a quien le lleve ventaja. Entonces, nosotros necesitamos poder para poder vencer en este mundo porque el enemigo que tenemos es un abusador. Para servir, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ok. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de los dones espirituales, en 1 Corintios capítulo 12, dice, hay diversidad de dones, pero el que los dio, o sea, el Espíritu, es el mismo. Los dones son diferentes, pero la fuente es la misma. Y es simpático porque nosotros en la experiencia pentecostal escuchamos con mucha frecuencia personas que afirman que tienen un don. Que lo tienen como si fuera una franquicia, como si fuera una cosa de su propiedad. Yo tengo un don, pero aquí dice que de donde vienen es del Espíritu. Amén. Entonces, ese don que usted dice que es su don, no es su don, es un don del Espíritu. Amén. Y por cierto, ¿sabe lo que dice aquí? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no para provecho propio. No es para que usted se aproveche, es para provecho de la iglesia. Una de las verdades, bueno, luego vamos a tener un estudio sobre los dones espirituales, pero una de las verdades que quisiéramos que quede en su corazón en esta noche es que los dones son dados a la iglesia. Y son dados para ministrar y para servir. Para la edificación del Dice la Escritura, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones no son dados a los individuos, son dados a la iglesia. Y ese don con el cual Dios lo ha bendecido a usted, o me ha bendecido a mí, o ha bendecido a cualquier otro hermano, ese don no es propiedad suya ni mía, es propiedad de la iglesia. Y es para servir a la iglesia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Cuarto, necesitamos poder para discernir espíritus y vencerlos.
Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ok, vamos por parte. No creáis a todo espíritu, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4. No creáis a todo espíritu. ¿Cómo así? Explíqueme eso, desármeme eso. Está con el minúscula, ¿verdad? Sí, el espíritu con el minúsculo. Hay muchos espíritus, pero el Espíritu Santo es uno solo. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo que teníamos que aprender a discernir a los maestros porque había muchos que eran lobos vestidos de oveja. Y el Señor Jesucristo dijo que había manera distintiva de reconocer a los que venían de Él y a los que no venían de Él. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿un espíritu se puede ver? No. Entonces, ¿cómo yo voy a distinguir cuál espíritu es y cuál espíritu no es? ¿Cómo yo sé? O sea, ¿tienen color? ¿Cómo yo puedo discernir, distinguir? Hay una sola manera. Es con el discernimiento que viene de parte del Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Hay muchas cosas que parecen de Dios. Satanás es un profesional de la falsificación. Y hay muchos hermanitos que se dejan confundir porque hay manifestaciones que parecen de Dios. Es en esa situación donde nosotros necesitamos el poder que viene del Espíritu Santo en la forma de discernimiento de espíritu. De manera tal que usted escuche lo que le está diciendo, pero usted distinga que esa no es la voz de su maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Es que la palabra, en una de las clases pasadas dice que mis ovejas oyen mi voz. O sea, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces también si nosotros como ovejas de Dios escuchamos su voz, le vamos a seguir. Entonces esa conexión, porque si Dios está conmigo y ese espíritu es del Espíritu Santo, pues hay una conexión. Entonces vamos a poder seguir, vamos a poder discernir, vamos a poder entender y vamos a poder entonces ser edificados. Y eso es independiente de las palabras que esté usando esa persona, porque hay personas que usan palabras que son completamente del lingo evangélico. Y que usted lo oye y te dice ese... Hablan en cristianés. Hablan en cristianés. Sí. Ese no es el idioma que hay. ¿Tú crees que son cristianas? Sí. Fíjese aquel caso que pasó allá en Filipo, cuando una mujer que iba detrás del apóstol Pablo y de su comitiva, iba diciendo, estos son hombres que os anuncian el reino de Dios. Viva de los dioses. Que les anuncien la verdad. Lo que estaba diciendo, cualquiera que lo oye dice, pues esta mujer es evangélica. Está ungida. Pero Pablo, mirándole a los ojos, tuvo discernimiento de que ese espíritu que estaba hablando no era el espíritu, no provenía de Dios. Wow. ¿De dónde sale eso? Eso viene del poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre o una mujer lleno del Espíritu. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y por último, necesitamos poder para poder sobreponernos al temor, a la ansiedad y a las pruebas. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Resistid a Satanás. ¿Y qué va a pasar? Huirá de nosotros. Entonces, acuérdense que hay una secuencia. No es cuestión de que resista a Satanás solamente, no, hay una secuencia. Eso viene después de someterse a Dios. ¿Y puede una persona resistir a Satanás sin someterse a Dios? Ese es el punto. Esa es la pregunta. Que hay una secuencia de que si usted no está primero sometido a Dios, usted no puede resistir a Satanás.
Pero si usted se somete a Dios, usted puede resistir a Satanás. Y nosotros necesitamos el poder que viene del Espíritu Santo para poder mantenerlo sometido y para poder resistir a Satanás. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. También reportan su sintonía. Hoy tenemos, no están muy participativos los hermanos. Tenemos aquí a Miriam Cruz, nuestra hermana Yocasta, nuestra hermana Rosana, Dios les bendiga, nuestra hermana Nedna, Dios les bendiga, y nuestro hermano Marcos Vergara, Dios les bendiga, varón de Dios, y Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Segunda de Corintios 6, 4 al 10. ¿No lo tiene? Ok, mientras ella va buscando 2 Corintios Ya, capítulo la tengo. 6. 4 al 10. Sí. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. ¿Usted cree que el apóstol Pablo fue probado? Sí, fue probado. ¿Y cómo pudo resistir y superar esas pruebas? Por el poder del Espíritu Santo que moraba en él y que moraba con él. Así que vamos a repasar acerca de esta verdad de que el Espíritu Santo da poder, y es que primero poder para testificar, Hechos capítulo 1 versículo 8, segundo poder para vencer, primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5, tercero poder para servir, primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7, cuarto poder para discernir los espíritus y vencerlos, primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 4, y sobre el temor, la ansiedad y las pruebas, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 y segunda de Corintios capítulo 6 versículo 4 al 10. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo da poder. Gracias al poder del Espíritu Santo, ya no tenemos que vivir esclavizados del temor, como dice la canción. Soy un esclavo del temor. Sí. Él nos da arrojo santo para confrontar las batallas de la vida. Nos da poder sobre el mal. El conocimiento que quien está con nosotros es el poder del Altísimo, nos dará la fuerza de voluntad para resistir al mal y la fe para creer que obtendremos la victoria sobre los ataques del maligno. Amén. Porque sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, ya lo leímos eso, ¿verdad? Sí. Ok. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo le reconforta a usted esta verdad? Wow. Gloria a Dios. Por aquí veo a nuestra hermana Carmen Núñez, nuestra hermana, también está Carmen Lluveres, por ahí veo a nuestro hermano Modesto Castro, Dios les bendiga a nuestros hermanos amados. Entonces, hermanos, ¿cómo nos da tranquilidad saber que a pesar de todas las batallas que tenemos, a pesar de lo de cabeza que está este mundo, a pesar de la oposición que hay contra la vida de santidad, a pesar de todo eso, el apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que no importa cuál sea lo grande que nosotros veamos del obstáculo, del problema o del desafío,
el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Oh, gloria a Dios. Podemos tener paz y seguridad en cualquier situación que confrontemos, porque sabemos que el Espíritu Santo fue enviado por Jesús como nuestro protector y como nuestro ayudador. Amén. Él tiene poder y Amén. nos da ese poder a nosotros para que nosotros podamos vencer. Amén. Por último, acerca de este tema, para terminar ya con la lección número 2, el Espíritu Santo provee compañía. Al concluir su ministerio, Jesús sabía que sus discípulos dependían mucho de él. Sabía que se quedarían como huérfanos sin él. Para prepararlos para su partida, es decir, para llenar el vacío que dejaría la partida del Señor Jesucristo, le pidió al Padre que enviara el Espíritu Santo para tomar su lugar. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 16, 7. Pero yo os 14, digo la 14, verdad. 16. Ya estaba antes. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador. Ustedes recuerdan que ya hablamos de eso en una lección anterior. Que si el Señor está atendiendo a sus pacientes y Él le dice que se va, pero que va a mandar otro, sus pacientes no están esperando otro que sea de menor calidad, ni que sea inferior, porque es para darle la misma atención que Él le estaba dando. Entonces, ese otro es otro de la misma calidad, o de la misma cualidad, de la misma naturaleza. Entonces el Señor Jesucristo, al ver que ya se estaba poniendo medio triste, le dice, no, tranquilo, yo no lo voy a dejar huérfano, yo le voy a enviar a otro. Ese otro es otro consolador. Y Juan 16, 7 dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. el Señor dijo una palabra que debe haberle resultado muy chocante a sus discípulos, a los que le escucharon en ese momento. Le conviene que yo me vaya. Oye, ¿cómo así, papá? ¿Cómo así que nos va a convenir que tú te vayas? Si lo que más nos ha convenido a nosotros es que tú hayas llegado. Entonces ahora tú dices que nos conviene que tú te vayas. Pero él aclara ahí mismo por qué les convenía que él se fuera. Porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero como yo me voy, lo enviaré. Amén. Os lo enviaré. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo le conviene a usted, cómo le ha convenido a usted que Jesucristo se haya ido y haya enviado su Espíritu Santo? ¿En qué aspecto le ha convenido a usted? Dígame un aspecto práctico en el que a usted personalmente le ha convenido. Vamos a ver, mis hermanos que siempre participan. Por aquí tenemos a Juan Moore, María Pérez. Dios les bendiga. ¿Cómo a usted le ha convenido, a usted personalmente, cómo le ha convenido que Jesucristo se haya ido y que haya enviado a su Espíritu Santo? Les voy a dejar esa pregunta en el aire para que pasemos al siguiente tema. Entonces, porque Dios envió a su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, a ser nuestro consejero y guía, no tenemos necesidad de sentirnos solos. El Espíritu Santo provee compañía. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Probablemente en este momento haya personas de las que nos están mirando que se están sintiendo solos. Y para esas personas tenemos esta palabra, y es la que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Amén. Le dijo a sus discípulos cuando Él estaba orando en Getsemaní, dijo, todos me han dejado. E inmediatamente rectificó y dijo, pero el Padre está conmigo. Amén. Es posible que muchas personas nos abandonen, aún prometiéndonos que nos van a acompañar. Dice nuestro hermano Marco que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y así contamos con Él siempre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esa es la razón por la que a Marco le ha convenido y a mí me ha convenido y a los discípulos le convenía. Precisamente, Marco dio en el clavo. Jesús se limitó de uno de sus atributos divinos al momento, se limitó de varios, pero de uno de los que se limitó fue de su omnipresencia. De manera tal que ustedes ven que cuando Jesús no estaba por ahí lo andaban buscando. Porque Jesús no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, una de las maneras en que nos ha convenido a nosotros, como muy bien apunta nuestro hermano Marco, que el Espíritu Santo haya venido a tomar el lugar que Jesús dejó,
es que el Espíritu Santo tiene la capacidad de estar con nosotros todo el tiempo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Entonces, no tenemos que sentirnos solos. El Espíritu Santo, quien es omnipresente, puede ofrecer su compañía a todos los creyentes del mundo al mismo tiempo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué se le puede El recomendar? Espíritu Santo está aquí, Amén. pero el Espíritu Santo está allá, Amén. donde está usted. El Espíritu Santo está allá en el templo. El Espíritu Santo está en la calle y el Espíritu Santo está en todo lugar. Por eso nosotros no tenemos por qué sentirnos solos. Sí decía Ramona, mi hermana Ramona. Si la pregunta es, en este momento hay personas que están escuchándonos y estoy 100% segura que más de uno se siente solo. Sí. Porque murió un familiar, porque los hijos se fueron, por lo que sea, por las circunstancias de la vida. ¿Y qué recomendación le podemos dar a esa gente? ¿Qué pueden hacer ellos para que reciban ese poder, esa unción y ese consuelo del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Sabe que la presencia del Señor siempre está, pero no siempre se siente. Si nosotros queremos que la presencia de Dios se sienta, entonces nosotros estamos dependiendo solamente de nuestros sentimientos. Hay muchas ocasiones en que nosotros no vamos a sentir la presencia de Dios. Esos son los momentos en los que por la fe nosotros debemos hacer como dijo el salmista, hablarle a su alma. Alma mía, ¿por qué te abates y por qué te turbas? Espera en Jehová. Mi recomendación como respuesta a la pregunta que hace Ramona y que es para edificación de todos nosotros es, cuando usted no sienta la presencia de Dios, háblele a su alma, como hablaba el salmista, y dígale, alma mía, aunque tú no lo sientas, dice la Escritura que Él estará conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Amén. No me dejará Amén. ni me desamparará. Da muy buen resultado estará en citar mi salmos, leer los salmos o recitarlos, que son como un bálsamo para nuestra alma. ¿Decía? Tenemos aquí, reporta nuestra hermana Teresa Villalta. Dios le bendiga también, hermana. Siempre está presente para enseñarnos, alentarnos y ser nuestro compañero en toda circunstancia. Mientras que Jesús solo podía estar en un lugar a la vez, el Espíritu Santo está presente en todas partes. Con razón, el Señor declara que era mejor para los discípulos que Él se fuera. Ante su ausencia, el Consolador vive en nosotros para proveernos la compañía más cercana posible. Amén. ¿Quién puede estar más cerca de usted que el Espíritu Santo? Mire, mi esposa me conoce más que cualquier otra persona y hay ocasiones en que ella sabe hasta lo que yo estoy pensando, pero nadie está tan cerca de mí como el Espíritu Santo. Nadie está tan cerca de ella como el Espíritu Santo. Por tanto, para lo más profundo de los anhelos y de las frustraciones que usted tiene, que a veces no puede ni siquiera comunicárselo a la persona que usted tiene más cercana, la buena noticia es que hay uno que está más cercano y con él usted puede desahogarse. Amén. El Espíritu Amén. Santo Aleluya. provee compañía. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahí concluimos con la lección número 2. Vamos a dar la introducción de la lección número 3 para que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Dice nuestro hermano Yocasta, alábale. Alábale, aleluya. Alábale que Él está cerca. ¿Qué tan cerca está? Más cerca de lo que tú te imaginas. La lección número 3 se titula Una persona que ayuda. Vimos la lección número 1, una persona completa. La lección número 2, el Espíritu Santo es una persona divina. Y ahora vamos a ver la lección número 3, que el Espíritu Santo es una persona que ayuda. ¿No está entusiasmado usted con esto? Yo estoy muy entusiasmado Gloria a Dios. con ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Amén, amén y amén. Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, sus pocos discípulos
llenos de faltas, confrontaron la tarea imposible de continuar el ministerio sin su ayuda. Yo mismo me habría mandado. O sea, a mí, el Señor lanza un desafío como el que Él lanzó ahí en Hechos capítulo 1, y yo mismo habría dicho, Señor, vamos a dejar eso para en otra ocasión. Tú te vas y me vas a dejar esa cadena a mí. Aleluya. ¿Cómo así que recibiremos poder? Ánimo. Todas sus esperanzas murieron junto con el Señor en la cruz. Se desalentaron y regresaron a su antiguo oficio de pescadores. Usted ha leído eso ahí en las Escrituras, ¿verdad? ¿A dónde se fueron Pedro y Juan? Cada uno a lo suyo. A remendar sus redes. Este negocio se acabó. Esto se cerró ya. Los gays bajaron y el dueño se marchó para su casa. Así que vamos nosotros lo que nosotros sabemos hacer, que es a remendar las redes y a lidiar con los peces. Se desalentaron y regresaron a su antiguo oficio de pescadores, pero después de resucitar Jesús, se les apareció de nuevo a sus discípulos y les repitió su promesa de enviarles otro ayudador. A propósito, usted sabe que en el mundo de la apologética se maneja un concepto acerca de las evidencias de la resurrección de Jesucristo, y una de las evidencias que más pesadas, de mayor peso, de la resurrección de Jesucristo es el cambio que experimentaron sus discípulos. O sea, como este grupo de hombres que luego de la crucifixión del Señor Jesucristo estaban por ahí escondidos en diferentes sitios, por ahí dispersos, como este grupo de hombres de un momento a otro salen y conquistan el mundo. ¿Qué pasó? Simplemente que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Desapareció el desaliento cuando por fin llegó el día que descendió el Espíritu Santo como su ayudador. En la lección que vamos a comenzar ahora vamos a estudiar las formas en que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Sí está usted entusiasmado? Yo estoy entusiasmado. Vamos a darle. Dice nuestro hermano Arturo, bendiciones, Dios le bendiga. Nuestro hermano Méndez desde Santo Domingo. Nuestra hermana Juana, el Espíritu Santo nos ayuda. Y nuestra hermana Neda, amén y amén, dice. Gloria a Dios. Hay 4 formas en que el Espíritu Santo nos ayuda y que vamos a ver en esta lección. Si Dios nos ayuda, vamos a ver en esta noche por lo menos 4 maneras en que el Espíritu Santo nos ayuda son: primero, el Espíritu Santo convence. Segundo, el Espíritu Santo regenera. Tercero, el Espíritu Santo enseña. Y cuarto, el Espíritu Santo aconseja. Amén. Gloria a Dios. Convence, regenera, enseña y aconseja. Vamos a ver esta noche, por lo menos vamos a iniciar a ver la primera de esas formas en que el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo convence. El mundo ha fijado sus propias normas de pecado y de justicia. Con mucho gusto, el mundo desearía ignorar las advertencias divinas de juicio. De hecho, la gente solamente piensa en juicio cuando llegan tiempos de catástrofes, como los que estamos viviendo. Tiempo de COVID-19. Dice nuestra hermana Juana, muy bien, nuestra hermana Juana está tomando nota. Convence, regenera, enseña y aconseja. Gloria a Dios. Solo por el gran amor de Dios por la humanidad, Él ha enviado a su Espíritu Santo a convencer a los pecadores de que están equivocados. O convencernos a nosotros los pecadores de que estamos equivocados. El Espíritu Santo obra en el corazón del incrédulo para hacerlo volver al Señor. Y también a través de los creyentes por medio de su testimonio y su vida ejemplar. Bien podemos decir que por medio de los creyentes le probará al mundo que está en error respecto al pecado, la justicia y el juicio. Él nos ayuda a conducir el mundo hacia Cristo. Amén. Vamos a ver eso despacio. El Señor Jesucristo dio una declaración. El Señor Jesucristo declaró que el Espíritu Santo vendría con ese ministerio de convencer y dijo que ese convencimiento vendría en 3 áreas. Convencería al mundo de Justicia. de pecado, De pecado, de justicia y de juicio. Vamos a desarmar eso esta noche. Si el tiempo nos alcanza, Pecado, justicia. vamos a desarmar eso esta noche. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cómo así? De que el Espíritu Santo venía con ese ministerio de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pues vamos a ver la primera parte, de pecado. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mayor de los pecados? Según la Biblia. No estamos hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, que eso ya lo tocamos hace un par de semanas. Según la Biblia, el mayor de los pecados es rechazar el regalo de Dios de salvación en Cristo Jesús. Según la Biblia. El mundo casi nunca toma en cuenta el verdadero pecado de la incredulidad y la indiferencia ante el supremo don del Hijo de Dios. Aun cuando son los pecados más grandes de la humanidad. Por eso, solo el Espíritu Santo puede llevar a la persona a enfrentarse a su condición y su rechazo de Cristo como Salvador. Porque el mundo tiene sus propios estándares de pecado. Cuando usted le predica a una persona que no quiere creer, ¿sabe lo que esa persona le dice? ¿Cuál pecado? Yo no tengo pecado. ¿Cuáles son los que inmediatamente... Yo no he matado ni he robado. Correctamente. ¿Qué le dice la gente? Yo no he matado ni he robado. O sea que el mundo tiene sus propios estándares de pecado. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Para la gente, el estándar de pecado es el que mata o el que roba. Solo el Espíritu Santo puede convencer al incrédulo de su necesidad de acudir a Cristo en arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Tengo aquí a nuestro hermano Ángelo. Nuestra hermana Juana dice que el Espíritu redarguye. Muy bien. Dice Juana que el mayor de los pecados es la desobediencia. Todo pecado es realmente desobediencia. Y reporta su sintonía también Carolina. Y nuestro hermano Marco, nuestro maestro, muy bien, aclara que el mayor de los pecados es negar a Cristo y su obra redentora. Ese es realmente el mayor de los pecados. Gloria a Dios. Con frecuencia el Espíritu Santo convence a los pecadores mediante la predicación ungida del Evangelio. Eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. Vamos a prestarle atención y vamos a mantenernos un tiempo en este pasaje, en este evento, los eventos alrededor de este pasaje, porque son un excelente ejemplo de cómo el Espíritu Santo utiliza la unción del Espíritu Santo en el mensaje para convencer al mundo de pecado. Vamos a leer aquí, amén. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41. Busque su Biblia y vaya conmigo allá. Gloria a Dios. Reporta también su sintonía nuestra hermana Ana Cristina Roa. Dios te bendiga. Ana Cristina. Ana Cristina, ¿cuántos días? Ani. Amén. Entonces leemos en Hechos 2, 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Pregunta: ¿qué fue lo que provocó esa reacción de la gente? ¿La elocuencia de Pedro? Compungieron, dice, de corazón. ¿Pero fue por la elocuencia de Pedro? No. ¿Fue por las palabras rebuscadas de Pedro? No. ¿Fue acaso por la presencia imponente de aquel hombre gallardo que era Pedro y culto imponente? No era culto, era pescador. ¿Sabe qué fue lo que provocó esa reacción en los corazones de esas personas? Fueron las palabras de Pedro, pero no fueron simplemente sus palabras. Fue la unción del Espíritu Santo en esas palabras. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, somos abanderados del estudio bíblico, y esto que estamos haciendo hoy es parte de nuestro convencimiento de que
es necesario conocer las Escrituras, porque al fin y al cabo, si usted no conoce las Escrituras, usted es sujeto de ser engañado. Y si usted no conoce las Escrituras, usted no puede obtener la espada del Espíritu. Pero el conocimiento sin la unción del Espíritu Santo solamente lleva a la vanidad. La unción del Espíritu Santo es necesaria para que esa palabra que usted conoce, cuando usted la entregue, cuando usted la dé, esa palabra haga un efecto en el corazón de la persona que la va a recibir, porque no es usted que lo está haciendo. Es el Espíritu Santo que está tomando su espada, que es la palabra de Dios, y está partiendo el corazón y discerniendo aún hasta la coyuntura de los huesos, de los tuétanos de los huesos. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer otra vez, porque a mí me encanta este pedacito de la lectura. Estamos para quien pregunta por la lectura, es Hechos 2, del versículo 36 al 41. Oiga cómo reaccionan ellos al discurso de Pablo. Oiga, de Pedro, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, oye, lo está acusando de asesino. A los que dicen que no han matado ni han robado. A ellos, a los que están escuchando, el apóstol Pedro los está acusando de asesinos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y oiga aquí el versículo 37. Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Hay ocasiones en que usted, por ejemplo, está en el templo o está escuchando un mensaje por ahí en YouTube, y de un momento a otro hay una palabra que como que toma una mano y entra así y le aprieta a usted el corazón. Y también en el culto muchas veces tuve personas que empiezan simplemente la adoración y comienzan a llorar. Estas personas están compungidas, porque como que el Espíritu Santo le va revelando su pecado y la vida que llevaron anteriormente, y eso hace como que esas personas se compunjan y comiencen a llorar. Sí, yo he contado otras veces, pero se lo voy a contar de nuevo, aunque a mi esposa le moleste, que dice que nos estamos poniendo, que yo me estoy poniendo viejo porque siempre hago los mismos cuentos. No, te estás poniendo viejo tú, porque tú eres el que hace los cuentos. Que siempre hago los mismos cuentos, pero hay un testimonio que a mí me ha acompañado y creo que me acompañará toda la vida, que fue el caso de mi papá. Mi papá era un hombre muy duro, muy duro para creer en las verdades del Evangelio. Y yo fui la primera persona que conoció al Señor en mi familia. Y por la gracia de Dios y por su misericordia, pues mi papá y mi mamá, ambos antes de morir, pues pudieron conocer al Señor Jesucristo. Pero el caso que quiero contar, que lo he contado muchas otras veces, pero se lo voy a volver a contar cada vez que me acuerde, es que mi papá, yo le regalé un mensaje en CD, era un mensaje del pastor Ezequiel Molina, y él tenía un radito que le gustaba escuchar su música. Estaba enfermo y estaba en una habitación en mi casa, y le gustaba escuchar su música, pero tomó el radito para escuchar este CD que yo le había regalado, y era un mensaje del pastor Ezequiel Molina, basado en Cero maldición. en la expresión en el libro de Romanos, de ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el mensaje se titulaba Cero maldición. Y mire, siervo y sierva, mi papá los rayó. Es difícil rayar un CD. Mi papá los rayó de tanto escucharlo, y cada vez que lo escuchaba se iba en llantos. Ay, santo, aleluya. Wow. Cada vez que lo escuchaba se iba en llantos. Y con sus ojos llorosos, cuando yo lo encontraba en la habitación, me decía: es que yo estaba bajo maldición. Es que yo estaba bajo maldición. ¿Quién puede hacer eso? ¿Usted cree que fue solamente por las palabras bonitas del pastor Ezequiel Molina? No. Es por la palabra de Dios en labios de un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu puede usar para compungir el corazón de aquellos que lo oyen. El Espíritu Santo convence de pecado muchas veces a través de la predicación ungida de un siervo o una sierva de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero en otras ocasiones convence al pecador mediante el testimonio de vida santa de un creyente. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ay, 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 ya sí nos metimos en un terreno peligroso. Gloria a Dios. Dice aquí nuestra hermana Juana Reyes que también a veces se llora de felicidad, de alegría, de agradecimiento, sentir la presencia de Dios. Amén. También, gloria a Dios. Y reporta su sintonía también nuestro hermano Cristian Agüero. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo no solamente usa las palabras, el Espíritu Santo también usa el testimonio de vida de una persona para convencer a otro. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos está comunicando aquí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, hablándole a las parejas, a las mujeres casadas, pero nos deja saber que no solamente mediante palabras se predica, que no solamente nuestras palabras son las que convencen. De hecho, hay un predicador que escucho a veces, el pastor Gerardo de Ávila, que tiene una frase que me gusta mucho. Él dice, predica, 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 y si es necesario, abre la boca. O sea, que predique con tus... Predica, 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 y si es necesario, abre la boca. En otras palabras, tenemos que predicar con nuestros hechos. Amén. Vamos a leer de nuevo aquí 1 de Pedro capítulo 3. Yo creo que estamos terminando. Me quedan 3 minutos. Oh, sí, ya producción me anota, me apunta que nos quedan 3 minutos. Gloria a Dios. Y dice el hermano Arturo que se oye con mucho eco. ¿Será el audio mío o el de Ramona? No sé. Oh, gloria a Dios. Bueno, pues ya estamos terminando. Vamos a ver para la próxima, a ver qué medidas tomamos. El único que se quejó. Por favor, léelo de nuevo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. ¿Sean ganados cómo? Sin palabras. Entonces, ¿qué tiene más efecto? ¿Tu conducta o tus palabras? Tu conducta. La conducta. Tus palabras tienen que estar respaldadas por tus hechos. Porque si no, entonces tú te conviertes en un simple hipócrita. Claro, y como hipócrita, entonces lo que haces... más alto que lo que dices. Sí, como dicen los mexicanos. Sí. No puedo escuchar lo que dices porque lo que haces no me lo deja escuchar. Habla demasiado alto. Lo que haces grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Entonces, hablándole el apóstol Pedro aquí a las mujeres, a las damas, que sin palabras puede conquistar y hacer salvo a sus esposos, esa misma verdad se aplica a cualquier creyente, hermanos. Nosotros, con nuestra conducta, la manera en que nosotros nos comportamos puede hacer que personas vengan al Señor. Hay testimonios que hemos visto muchas veces, y yo mismo he contado algunos y mi esposa ha contado algunos. No se lo voy a contar, no porque voy a dejar de contarles, sino porque se me acabó el tiempo. Pero en otra ocasión se lo cuento. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima y muchísimas gracias. Les recordamos, hermanos, que estamos transmitiendo de manera regular los martes a las 7:30 de la noche, los miércoles igual a la misma hora, a cargo de nuestro hermano Miguel con los jóvenes, Miguel y su esposa, en representación de los jóvenes, y los viernes la escuela bíblica a cargo de nuestro hermano Marcos Vergara. El domingo el mensaje de nuestro pastor directamente a través de esta misma página. Pero este próximo domingo tenemos nuestra vuelta al servicio presencial. Así que a las 10 de la mañana, creo que fue, bueno, el pastor nos lo va a confirmar, pero estamos hablando de que a las 10 de la mañana, el próximo domingo, nos reunimos allá en el 80 de Grand Avenue, templo. Casa del Alfarero. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Amén.